van a vivir, yo creo, la época en que las cosas están cambiando en el mundo. Desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la gobernabilidad de los países, desde el punto de vista de cuál es el rol del ser humano en nuestro planeta. Es algo fantástico. Comentarles que hace algunas semanas o tal vez unos pocos meses ha salido ya la primera versión de una app de inteligencia artificial que se llama AlphaFold, fold de doblar, de plegar. Y es un instrumento que la ciencia en el campo de la salud, de la biología, empezó a utilizar para poder descubrir y fabricar nuevas proteínas en un tiempo récord, chicos, en un tiempo de semanas, lo que antes demoraban años en poder vislumbrar o descubrir cuál es la secuencia de aminoácidos de una determinada proteína involucrada, digamos, por ejemplo, en el desarrollo de células cancerosas. Y pasaban años hasta que con mucho esfuerzo se lograba fabricar otra proteína capaz de inhibir o de anular a la primera, que ya hay, producto de ese difícil y engorroso esfuerzo. Sin embargo, con este programa, las cosas se facilitan de una forma asombrosa, ¿no? De tal manera que en semanas han logrado fabricar proteínas con algún rol en el campo de la medicina. Entonces, ustedes están viviendo realmente una etapa increíble, asombrosa, y por ello, una vez más, deben hacer todo lo posible por ser lo mejor en un mundo tan competitivo y en un curso tan competitivo con tantos alumnos. Creo que muchos más que los que han aprobado ahora y que están entrando al primer año, que creo que son 580. Entonces se preguntarán por qué. Yo les responderé, es que hay elecciones de decano, así es la vida. Bueno, entonces en la clase anterior hemos conversado sobre algunos aspectos que no pude pasarles un par de videos y que ahora lo vamos a hacer, que nos ubican un poco a algunos y otros que todavía no han podido ingresar a este campo de la ciencia, nos ubican en lo que significa el primer video, el tamaño del universo en el cual vivimos nosotros y que a mi criterio somos menos que insectos en comparación de todo lo que tenemos más allá de la capacidad de poder observar y de experimentar. El segundo video es una reflexión sobre qué increíble es la vida y qué casualidades se han dado en esta parte de la Vía Láctea para que pueda esta surgir. Entonces, dicho esto, empezaremos compartiendo pantallas. Me avisan si es que no ven.
Doctor, no se escucha el video, pero sí se ve. Estamos con el volumen máximo ahorita. No debe estar compartiendo sonido de la computadora en la reunión, seguro. ¿Qué debo hacer? Abierto. Ay. Ya, terminamos de ver este de que no se necesita, porque es música de fondo nada más. Solamente ver, ¿ya? A ver si tenemos suerte con este. ¿Están escuchando? ¿Se escucha, doctor? Ok, gracias. Nuestro Sol es una estrella estable, que es rara en el universo y del tamaño preciso para poder permitir la vida. Ha permitido entonces la creación de nuestro planeta Tierra
y no está ni muy cerca ni muy lejos del Sol. Y eso permite que exista agua líquida. Ahí tenemos los otros planetas en los cuales la vida no se ha podido dar. Nuestro Sol y la Tierra están a una distancia adecuada y en una zona habitable de la Vía Láctea, ni muy lejos del centro de la Vía Láctea, ni muy lejos, ni muy cerca del centro. Además, la naturaleza que conforma la Tierra hace de que tenga capacidad magnética y que genere lo que se llama la magnetosfera, que es la forma como evitamos que la radiación solar dañe la vida en la Tierra. La radiación solar haría imposible la vida si es que no existiera la magnetosfera. No todos los planetas tienen esa particularidad. En la atmósfera primitiva casi no había oxígeno, había metano y otros gases, dióxido de carbono. Y el metano causó un potente efecto invernadero. Luego permitió que el vapor de agua se condense, se creen los océanos, que cubren ahora nuestro planeta. En esos océanos probablemente la vida se ha desarrollado, inicialmente hace unos 3.800 millones de años probablemente, y muchos años después, la aparición de las cianobacterias, de las algas, permitió que se desarrolle o que aumente, mejor dicho, la cantidad de oxígeno, hasta el 21% que tenemos hoy en día. Hace unos 2.000 millones de años, la Tierra empezó a respirar oxígeno. Pero para muchas formas de vida de esa época, el oxígeno era demasiado y produjo oxidaciones indeseables y una primera extinción masiva de la vida primitiva. Otros 2.000 millones de años más tuvieron que pasar para que aparezcan otras formas de vida más complejas. Vemos en este gráfico cómo el oxígeno va subiendo a lo largo de los siguientes millones de años, hasta estabilizarse ahora en una media de 21%. Pero esto ha variado con el tiempo, reduciendo también alteraciones en la vida. Dice, el oxígeno ha marcado el ritmo de la evolución. Estoy intentando mostrar la pantalla, pero no entiendo, no importa.
Vamos a empezar entonces la parte concreta del primer tema, que es agua y pH, indicando de la importancia del agua y del pH parte de la forma como los átomos se estructuran a nivel atómico. Seguramente ustedes en colegio han visto que las estructuras atómicas se describen de una forma simple, como vemos acá en la imagen, con un núcleo que tiene protones y neutrones y en órbita los electrones. Esta es una forma simplista, ayuda a entender, sí, pero es una forma simplista de entender algo que está mucho más allá de nuestra comprensión y que es gobernada por lo que se conoce como la física cuántica, que es aquella que gobierna lo microscópico, lo muy pequeño, a diferencia de la teoría de la relatividad que gobierna el mundo macroscópico. La física cuántica es algo muy extraño que el ser humano no acaba de entender, pero sí manejamos los fenómenos cuánticos de tal manera que están permitiendo el desarrollo de la humanidad y, por ejemplo, el desarrollo de chips cuánticos que van a ir revolucionando más aún lo que significa lo que hablábamos a un principio, que es la inteligencia artificial. En realidad, lo que ocurre, una mejor aproximación de lo que ocurriría a nivel subatómico, es entender que este nivel es misterioso y complejo, en el cual no se puede hablar de una posición de un electrón, sino las probabilidades de que los electrones estén en órbita, ya sea acá o acá o acá, o en cualquiera de estos orbitales, que son también representaciones de estos fenómenos cuánticos difíciles de entender. Sin embargo, entonces, nosotros nos remitiremos a los elementos más sencillos para poder entender todos estos fenómenos que abarcan desde la estructura atómica, los átomos, sean estos neutros o sean iónicos, moléculas iónicas, pares de electrones, moléculas polares y apolares, que es lo mínimo que tenemos que saber porque de ello parte la vida. Empezaremos indicando de que los átomos tienen cargas eléctricas negativas y positivas. A nivel del núcleo se encuentran los protones, que tienen una carga positiva, y en las órbitas los electrones, a diferente nivel, unos más cerca del núcleo y otros más alejados de este, que es importante para definir cuáles son las cualidades, características o afinidades de un átomo en relación a otro átomo. La distancia de los electrones, el número de electrones en las capas más externas, todo eso que ustedes me imagino que han visto en colegio, que estamos recordando. Entonces, el hecho de que existan cargas positivas en el núcleo y negativas en órbita es la base fundamental de la química y de la bioquímica. Estas cargas positivas, saben muy bien ustedes que entre ellas se repelen, entre cargas positivas, entre cargas negativas se repelen, pero entre cargas negativas, electrones, y positivas, protones, se atraen. Cuando hay un predominio de atracción entre un átomo y otro átomo, entonces se da un enlace químico que da a innumerables formas de materia y entre ellas las formas biológicas. Entonces esto es básico. Tenemos acá la representación en amarillo, los electrones, en verde los protones y aquí tenemos en rojo los neutrones que no tienen carga. Podemos ver que estos átomos, como por ejemplo el átomo de hidrógeno, es importante también saber esto, tienen entre ellos variaciones. Es decir, no todos los átomos de hidrógeno, que es el elemento más pesado, tienen esta configuración de acá a la izquierda. Un solo protón. A este tipo de hidrógeno, que es el que más abunda en la naturaleza, se le conoce como protión. Pero también hay en forma más escasa el deuterio y el tritio.
el deuterio con un neutrón adicional y el tritio con 2 neutrones, que son entonces hidrógeno pesado. Parte de la historia nos indica que este hidrógeno pesado permitió la formación del agua pesada, que es el elemento o la sustancia líquida en la cual se enfrían y evitan que las reacciones de los reactores nucleares que producen energía eléctrica desencadenen una explosión atómica, porque estos núcleos pesados impiden que se desarrollen precisamente esas reacciones. Entonces, esto forma la famosa agua pesada. En la composición de los átomos en general, lo que decía hace un momento, por ejemplo, acá abajo el sodio y el cloro, existen en forma simplista diversos niveles de los orbitales. Vemos acá que el sodio tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 electrones en total. En cambio, el cloro, si sumamos todo esto, son 17 electrones. Resulta que hay un principio que se llama el octeto estable. Por razones termodinámicas que yo tampoco entiendo, los átomos se comportan en forma estable, sin tendencia a reaccionar, o sin mucha tendencia a reaccionar cuando tienen, fíjense acá, en la capa más, en este caso, obviando esto, olvidándonos de esto de acá que estoy señalando con el cursor, en la siguiente capa tenemos 2, 4, 6, 8. Ok, pero esta no es la realidad del sodio. El sodio tiene en la capa más externa un electrón. Y los electrones no están estables cuando están sin su pareja. Así es la vida también a nivel atómico, muchachos, no solamente del ser humano. Los átomos de sodio son inestables porque en su capa más externa tiene un solo electrón, le falta su pareja. En cambio, aquí a la derecha, en la capa más externa del cloro, tenemos 2, 4, 6, 7. También hay un electrón sin su pareja, por lo que el cloro es un átomo extremadamente inestable. Entre paréntesis, por eso el cloro se utiliza como una sustancia para desinfectar, porque reacciona muy fácilmente, matando, anulando, neutralizando microorganismos. Todos los compuestos de cloro, como el hipoclorito o la lavandina, que es un término más común, tienen esa característica porque el cloro es un átomo altamente inestable. Tiene 7 electrones en la capa más externa y le falta 1. Por eso reacciona con casi todo para quitarle a los átomos con los cuales está reaccionando el electrón que le falta. Pero en nuestro medio tenemos la sal común, entre paréntesis. Los que no conocen el Salar de Uyuni no conocen nada. Cerramos paréntesis. En el Salar de Uyuni han ocurrido quintillones de reacciones entre el cloro y el sodio, donde el sodio se deshace, en realidad, el cloro le quita su electrón de la capa más externa y se la lleva a una parte cercana a su orbital más externo. De tal manera que ahora, si nos desplazamos aquí a la derecha, el cloro tiene 2, 4, 6, 8 electrones en su capa más externa. Y como al sodio le han quitado este electrón de su capa más externa, queda ahora expuesta la capa siguiente. Y la capa siguiente tiene 8. 2, 4, 6, 8 electrones. Se ha formado un enlace iónico, un enlace estable. Se han estabilizado los dos compuestos a través de este matrimonio. Es un matrimonio ideal porque el uno tiene lo que el otro necesita. Pero, y este es un fenómeno que es trascendente en la bioquímica, al perder cuasi completamente su electrón, el sodio, predomina un exceso de la carga positiva. Porque acá a la izquierda
sin tener en cuenta el cloro, el sodio es un átomo neutro. Tiene el mismo número de protones que de electrones en órbita. Ahora no, aquí a la derecha casi ha perdido un electrón, por lo que casi hay un exceso de un protón que tiene carga positiva, y por eso decimos que el sodio, si es que se separa del cloro, es un ion con carga positiva. Y el cloro, como ha ganado un electrón, va a tener una carga negativa, se va a convertir en un ion negativo. Aquí tenemos la forma del enlace, pero cuando el cloruro de sodio, que es la sal común, se pone al agua, se separan y el cloro se llevó el electrón y se convierte en ion cloro con una carga negativa. Es el electrón que le robó. Y el sodio, un ion positivo. Esto es lo que sucede todo el tiempo en forma permanente en todas nuestras células, en el interior de nuestras células, en el espacio intersticial y en el líquido extracelular. Este fenómeno tan importante entre el cloruro de sodio. Entonces, aquí tenemos, para recordar lo mismo, de una forma más simple, un solo electrón en la capa más externa, 7 electrones, y la conformación del compuesto iónico cloruro de sodio, el catión, que es otra forma de hablar del ion positivo, y el anión, el ion negativo. Entonces, recalcamos acá en esta imagen la importancia de comprender el octeto estable. Aquí podemos ver en otro compuesto, cuando se forma el dióxido de carbono, estamos viendo cómo se comparten de alguna forma de los 6 electrones del sodio, los 4 del carbono, del oxígeno, perdón, y los 6 del otro oxígeno, se conforman en este caso dobles enlaces. Se comparte para el carbono, aquí tiene en negro sus 4 electrones de la capa más externa, y comparte con 2 del oxígeno por este lado y con 2 del oxígeno, consiguiendo entonces los 8 electrones del octeto estable. Y por su parte, cada uno de los oxígenos lo propio, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. El dióxido de carbono, sustancia tremendamente importante en la bioquímica, en nuestra biología. Aquí tenemos abajo lo mismo. Aquí la palabra valencia, que les recuerda al colegio, pero que no nos da mayor información. Aquí lo que me importa es mostrar lo que sucede con el agua, aquí abajo. El agua H2O es una molécula neutra. Hace un momento hablábamos de los átomos neutros, que son aquellos que tienen el mismo número de protones y de neutrones, perdón, de protones y electrones. Y los iónicos, en los que hay un exceso de electrones o un déficit de electrones. Acá tenemos el agua. El agua es una molécula neutra. Tiene para cada uno de los hidrógenos, tiene el hidrógeno y su electrón neutro. El hidrógeno y su electrón neutro. Y los electrones del oxígeno que tienen el equilibrio con los protones en su núcleo. El conjunto de los electrones de los 2 hidrógenos y del oxígeno nos da un número que es igual al conjunto de los protones de los 3 átomos. El agua es una molécula neutra. Sin embargo, como veremos el día viernes, vamos a ver que el agua es una sustancia polar, es decir, que tiene polos. ¿Por qué? Porque tiene una distribución inequitativa de sus electrones en el espacio, haciendo que en cierta región del espacio cercana al oxígeno exista un mayor número de electrones, lo que le da a esa región una carga negativa,
y predominando la carga positiva cerca de los núcleos de cada uno de los hidrógenos. Las moléculas pueden ser neutras, pueden ser iónicas, pueden ser polares o pueden ser apolares. Esto es trascendental en el campo de la bioquímica. Tenemos acá arriba un par de ejemplos. Vamos a ver acá que existe un compuesto de enorme importancia, de trascendente importancia, que ustedes van a tener en cuenta hasta el último día de su formación cuando sean médicos, que es el bicarbonato. En todas nuestras células tenemos bicarbonato. Acá estoy señalando con la flecha. HCO3 negativo. Esta es una molécula iónica, porque tiene un electrón de más. Un electrón de más. ¿Por qué tiene un electrón de más? Porque antes era así, como está aquí al centro. H2CO3. Este es el bicarbonato. Entonces acá esta es una molécula neutra, pero es un ácido. H2CO3 nos indica que es un ácido. Este ácido puede conformarse en forma de esta doble flecha, nos indica que este es un proceso de doble sentido. Este ácido carbónico puede disociar, es decir, donar al medio uno de estos hidrógenos, su protón, no su electrón. Su protón puede ser donado al medio, acá tenemos a la izquierda como H positivo, que nos indica que solamente es el protón. ¿Y dónde se ha quedado su electrón? Se quedó acá. Por eso el ácido carbónico, cuando dona un protón, se convierte en el ion bicarbonato. Carga negativa porque se ha quedado con el electrón de este hidrógeno iónico, de este protón. Entonces, esta es una muestra de la importancia de las sustancias iónicas, de los ácidos, y como vamos a ver más adelante, de las bases en nuestro medio. El mismo ácido carbónico, mediante una enzima que ustedes van a conocer muy bien en las siguientes clases, que se llama anhidrasa carbónica, puede además tener otra reacción, que es de desdoblarse en agua y CO2. Este es el fenómeno que ocurre todo el tiempo, que permite que podamos exhalar, eliminar hacia el medio ambiente todo el CO2 de nuestro organismo, producto final de nuestro metabolismo. Aquí vamos a ver otro ejemplo de otro compuesto biológico de gran importancia presente en todos los tejidos, que es el amoníaco. Aquí en inglés está como amonia, así se dice al amoníaco. El amoníaco es un nitrógeno con 3 hidrógenos, NH3. Constantemente este compuesto está reaccionando dependiendo de los mínimos cambios de pH que haya en nuestro organismo. Y puede ganar un protón, no un hidrógeno. Puede ganar un protón convirtiéndose o comportándose como si fuera una base. Una base se define como una sustancia receptora de protones. Y se convierte, aquí tenemos ya 4, se convierte en NH4 o amonio, el ion amonio. O al revés, el ion amonio puede comportarse como un ácido, donando al medio un protón y convirtiéndose en el amoníaco. Eso vamos a ver con más énfasis más adelante. Finalmente, para acabar esta nuestra clase, vamos a hablar de que también las moléculas, ya lo hemos mencionado un poco con el agua, pueden ser apolares o polares. Aquí está precisamente el ejemplo que les di hace un momento del agua. El agua es una sustancia neutra, sin embargo es un dipolo. Es un dipolo porque tiene en esta región, aquí está el núcleo del oxígeno, aquí están los núcleos de los 2 hidrógenos, porque tiene una cantidad
excesiva, aglomerada, concentrada de electrones con carga negativa en esta región de la molécula de agua. En cambio, en esta otra región del espacio, predominan los núcleos de cada uno de los hidrógenos con carga positiva. Entonces, el agua, que es una sustancia neutra, es un dipolo, tiene una región con un exceso de carga negativa aquí arriba, digamos, y positiva aquí abajo. Y eso le permite al agua ser lo maravillosa que es para la vida, conformar enlaces de hidrógeno, permitir que el agua se condense de una forma gaseosa, se condense, forme el agua líquida, y permitir que las sustancias polares o iónicas, por ejemplo el ion sodio, se unan y se disuelvan. El ion sodio, les recuerdo, tiene una carga positiva. Se va a ubicar en esta región negativa del dipolo agua. Y el ion cloro tiene una carga negativa. Se va a ubicar en esta región formando estos puentes con la región positiva de la molécula agua, que está en esta región donde predominan los núcleos de los ambos protones. Aquí abajo tenemos un esquema de un ácido graso, también sustancias de enorme importancia para nuestra bioquímica. Los ácidos grasos están conformados por dos zonas. Acá tenemos esta donde está una cadena hidrocarbonada, más o menos larga, no importa el número ahorita, pero que está conformada por enlaces covalentes, es decir, se comparte el electrón de este hidrógeno con el electrón de un carbono, el electrón de este hidrógeno con el otro electrón del carbono, de este otro, y todos los electrones compartidos están a la misma distancia de los núcleos, no como acá. Aquí hay una concentración excesiva, por eso aquí hay una carga negativa, polo negativo. Acá no, en toda esta región todo está equilibrado, y esta es una región del ácido graso, de las grasas, apolar, no hay polo. No estamos hablando de carga iónica, muchachos. Región apolar, trascendente para la formación de las membranas, de las dobles membranas de todas nuestras células. Y aquí tenemos en este extremo lo que se conoce como la cabecita del ácido carboxílico, COOH. COOH es el grupo carboxilo o el ácido carboxílico, digamos, de esta molécula de grasa. Aquí sí hay una región en este grupo alcohólico, OH, una región con exceso de carga negativa. Y esta es una región polar. Las grasas entonces tienen este carácter que se conoce como carácter anfipático, una región apolar y una región polar, que como veremos más adelante en la siguiente clase probablemente, permite la conformación de las dobles capas de las membranas y permite que estemos acá presentes hablando a ustedes. Bien, muchachos. Preguntas hasta acá. Hay 141 participantes de los 800 que son ustedes. Me imagino que el resto no pudo despertar. ¿También? ¿No hay comentarios? ¿Alguien que me diga alguna cosa? Estaba mal el video, no me ha gustado el video, ¿para qué nos habla de ciencia? Ok, bien muchachos, sigan durmiendo entonces y nos vemos mañana a las 2 de la tarde con el mismo link. Chao. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta luego.